¿Y Dios? Se fueron. Bueno, en principio, obviamente, agradecerte tu tiempo. Sé que estás, nada, a 6 días del estreno, ¿no? Esto estamos Qué grabando un lindo. viernes. El jueves 15 llega La Virgen de la Tosquera a salas. Y yo, digamos, preparando un poco la entrevista, recordaba que te había contactado en enero del 2025, pocas horas antes. Me acuerdo que hasta Sí, me mandaste unos audios desde Sundance sí, me acordaba de eso. para una nota, bueno, en otro medio. Y es como un año de acompañar la película, luego de, bueno, obviamente el proceso de producción que es larguísimo y que ahora vamos a charlar en profundidad. Digamos, esto empezó muchos años antes, etcétera, etcétera, pero eh, a nivel acompañamiento, la película tuvo obviamente su paso por salas argentinas en el Bafisi, que fue muy bien recibida. Creo que fue una de las primeras que agotó funciones junto con Tesis sobre una domesticación. Ganó uno de los premios principales. Tuvo como muy buen boca en boca. Pero bueno, el estreno local se demoró y vos la acompañaste desde su estreno mundial en Sundance, Bafisi, Sitges, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte un poco cómo fue todo este proceso ya largo de un año, contactando, digamos, públicos de muy distintos lugares, en festivales más de género y en otros más de un público común, si se lo puede llamar de alguna manera. Sí, Nada, un poco como el balance de un año largo de acompañar la película. sí, porque es una película un poco anfibia en ese sentido. Mm, Y entonces pudo como transitar públicos bastante diferentes, porque mm, bueno, es muy distinto un público de Sitges que es muy concreto, muy específico lo que está buscando y lo que quiere ver o lo que está acostumbrado a ver, a un público de una competencia, porque en Sundance tampoco estaba en la sección de género, mm, estaba en la competencia internacional, entonces mm, también es otro tipo de público. mm, Y sí, fue un recorrido sorprendente, fue sorprendente. Primero que el Festival de Sundance es algo que para mí fue algo absolutamente, es un público al cual, mira, más nervios que cuando tuve en ese momento, creo que probablemente ahora, que va a ser como mm, liberarla al público general, que mm, también es otro desafío. Pero es un público norteamericano, mm, fundamentalmente, y que la verdad es que por más de que son muy abiertos, porque es un festival muy hermoso, tampoco está tan acostumbrado a ver cine latino, mm. es un poco lo que sucede con ese público. Y Por la ahí, verdad es que por ahí al mexicano, pero no sé si al sudamericano, ¿no? Es como. quizás al sudamericano, y te diría que no, te diría eh, que quizás al mexicano sí, pero el mm, sudamericano mm, no. Si yo mm, recuerdo, había dos películas argentinas, estaba la de Amalia Ullman mm, también. mm, Y me acuerdo que en algún momento, porque es un festival en donde todo el mundo te habla por la calle, porque tiene como esa lógica, uno me dijo, ay, no paro de aprender de Argentina mm, después de haber estado películas. Mirá, para mí fue hermoso, fue bastante interesante y mejor de lo que hubiese esperado, la mm, recepción de la película. mm, Las salas estuvieron llenas y se mantuvieron después llenas para el Q&A y para la conversación. Mi miedo un poco tenía que ver con que fuera una historia, bueno, qué sé yo, demasiado local. En algunos lugares, si bien Mariana Enríquez, por supuesto, es muy conocida, no, digamos, en Estados Unidos incluso, digo, no en todos lados. Entonces, la verdad que la película parecía como bueno, suelta. mm, Y bueno, y fue un recorrido como interesante en donde lo que pude encontrarme es que la gente conectaba con la peli. mm, Y sobre todo con los chicos, y sobre todo con el conflicto de los personajes, que es un poco universal, y mm, también con la sensación de desamparo, de ese momento de la vida, que más allá de cualquier contexto o crisis, se vive, me parece, como de una manera similar. Y también otra cosa que me gustó mucho de todos los festivales era que se conectaba con el público joven, mm, que era un poco la pregunta que nos hacíamos con los chicos haciendo una película generacional, ¿no? En un mm, punto, porque nosotros es una película sobre el 2001 y que refiere a la generación, bueno, a la de Benja, la mía y mm, básicamente prácticamente todo el equipo de la peli. mm, Entonces, un poco nos preguntábamos qué iba a suceder con eso y mi sorpresa fue que incluso conectó más con el público más joven
con alguna parte del público adulto. Así Ujú. que eso fue interesante. Y después su parte anfibia, de estar en Sitges a mí me daba bastante pánico en ese sentido. Tenía miedo que un poco la pensaran como que no era lo suficientemente sangrienta como para ellos. Claro, sí, sí. Sitges, ¿viste? Hay algo de eso, sí. Yo he ido varias veces al festival y sí, es un público muy de nicho, muy nerd, muy extremo. Y quizás la película podían ver como un poco demasiado sutil o demasiado. Sí, sí. Quizás haya pasado, por Mm, supuesto, mm, pero mm, no fue la sensación que tuve en mm, mm, general mm, después en la calle, mm, y cuando conversaba con la gente y lo que fue al día mm, siguiente la prensa y demás. Creo mm, que entonces, bueno, fue muy lindo, fue mm. agotador, pero fue hermoso. ¿Cómo fue el vínculo tuyo con Mariana Enríquez? Primero como lectora, después, no sé, creo que fue en el 2019 ya, o sea, hace muchos años, digamos, tratando de ligarte artísticamente, asociarte de alguna manera a su literatura para llevarla al cine. ¿Por qué crees que tardó tanto, digamos, siendo ella una autora bastante consagrada a nivel global y siendo su literatura muy cinematográfica en algún sentido, muy visual? Uno puede imaginarse escenas de películas mientras va leyendo sus cuentos o sus novelas? ¿Por qué pensás que tardó tanto? Y de hecho ahora empezaron a florecer proyectos a partir de su obra y en algún lugar sos como pionera en ese sentido. Bueno, un poco este vínculo con Mariana. Mariana es una influencia, yo la leo Mm, desde, qué sé yo, desde 2016, 2017. Yo me vinculé con Mariana directamente con es una periodista y mm, trabajó en Página 12 muchísimo. mm, Escribe desde que tiene 21 años, quiero decir, para la altura en donde yo me vinculé con Mariana ya era una escritora de culto, mm, pero yo me vinculé directamente con sus obras de terror, que fueron las mm, que a mí me recomendó una amiga, y para mí después terminó siendo casi una influencia para pensar la cinematografía, su mm, literatura. mm, Eh, y, y además de encontrar una voz que te representa, como cuando uno escucha un tema que sentís que te está hablando, mm, ¿viste? mm, Como a veces pasa con mm, las bandas. sí, sí. Y entonces, la verdad es que después termina siendo medio un sueño poder trabajar con un material que no solo me había sentido representada, sino que además me había ayudado a mí a pensar la cinematografía, desde el audiovisual, digo, desde la imagen y desde lo sonoro. Más allá de lo que se dice mucho sobre su idea de del terror y todo esto, que es algo que está contadísimo y quizás, digamos, ya está demasiado dicho. Eh, pero sí era una literatura que a mí me representaba, pero que además, aparte, viste que sucede algo epifánico, instintivo cuando uno lee, que es, esto lo veo, y entonces me gustaría ver cómo conquistarlo audiovisualmente. Puedo hablar de esto, además. Mm, mm, Entonces, mi relación con Mariana después fue, como para responder eso, y ahora, digamos, charlamos el otro. Cuando yo fui a abordar a Mariana, me animé a abordar a Mariana Enríquez, lo primero que me encontré, yo quería trabajar con el carrito y también con la Virgen de la Tosquera, pero claro, después empezando a averiguar lo que me encontré es que ya para esa altura sus derechos estaban opcionados. mm, Entonces, ¿por qué tarda tanto? Ahí voy, ¿por qué tarda tanto? Bueno, porque son procesos largos también los del cine, y a veces la potencia del cine independiente es lo que lo hizo posible, creo yo. mm, mm, En el caso de, por eso creo que soy pionera, no por otra cosa, mm, porque las obras de Mariana, cuando yo fui a buscar, bueno, empecé a averiguar y demás, más allá de que yo no quería trabajar con esos libros, me enteré que, por ejemplo, eh, Las cosas que perdimos en el fuego ya sus derechos estaban opcionados todos. mm, mm, Y había un cuento que lo iba a hacer Prano Bailey Bond, que es la directora de Censor. Entonces, quiero decir, ya hace mucho tiempo, eso era 2019, o sea, ya hace mucho tiempo que Mariana, y lo que sucede ahí un poco es que hay mucha obra detenida en algún punto, mm. cooptada, que es un poco lo que sucede, pero bueno, ahora vamos a eso. Entonces, claro, cuando yo fui a hablar con ella, sí es cierto que todavía no sucedía lo que sucede ahora, que hoy yo creo que prácticamente no debe tener nada liberado, realmente, no, de verdad lo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que quedó liberado. Conociendo a algunos escritores, a veces ganan más con los derechos para distintos países que están comprados de películas que quizás nunca se vayan a filmar, pero que por tantos años para tales países, qué sé yo, que
por ahí con los derechos específicos de las novelas, o sea, es como un negocio dentro de un negocio, ¿no? Es muy raro eso. Y Es bueno, raro eso. También igual, después si efectivamente se filma, ganan más, porque se pagan obvio, los derechos. claro, claro. Entonces, pero sí es raro eso, y es algo que sucede un poco, las productoras grandes, eh, lo que suele suceder, y chicas y demás, lo que suele suceder es que porque opcionan libros y luego van viendo en qué momento y cómo, y si lo llevan adelante, y cómo, y bueno, y claro, María Enrique fue un boom, digamos, ella lo cuenta, digamos, de la pandemia, era muy distinta. Yo lo que quizás lo que quizás fue afortunado fue haberla abordado justo un año antes de que Mariana explotara, y no tengo dudas de que la Virgen de la Tosquera iba a ser un cuento que iba a estar opcionado si yo tardaba un poquitito más. Porque es un cuento que ha generado, que después nosotros retuvimos, pero como con el paso del tiempo también hubo como una situación de, bueno, si vamos a seguir con ese cuento o no, porque es un cuento que a mucha gente le gusta. Entonces, creo que creo que fue eso. A lo largo del tiempo yo creo que de a poco ahora, el cine, vos sabés, es un proceso de mucho tiempo, hasta que las cosas se concretan. Se ha reducido y se ha comprimido mucho la producción, más allá de Argentina, en el mundo en general. Entonces, en ese sentido, ya no es tan fácil levantar fondos. Y, y hay algo también esto que vos decís, de que a las productoras no les cuesta demasiado conseguir una opción, lo retienen, van viendo en qué momento y finalmente, por ejemplo, yo sé que la película, a mí me encantaría de hecho me encantaría que Prano Bailey Bond haga el cuento Las cosas que perdimos en el fuego. Como espectadora de terror, me encantaría verla a ella hacer eso. Pero bueno, hasta que se demora, hasta que lo hacen, hasta que consiguen la financiación, nosotros logramos como con mucha potencia y llevar adelante esto, que lo hicimos, y creo que contra todo pronóstico, por decir de alguna forma, y fuimos muy constantes, y fuimos muy perseverantes, y bueno, y el cine independiente sí también lo que tiene es que éramos dueños de la obra. Entonces nos permitía a nosotros armar un sistema de coproducción que pudiese llevar adelante la película. Por eso terminamos filmando quizás antes que otros, que hace muchísimo más tiempo que yo, tienen los cuentos para que se filmen. Yo creo que Mariana va a ser como un Stephen King, digamos. Sí, 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 algo así. Bueno, de hecho, estaba viendo recién, por ejemplo, los lanzamientos de Netflix del año y está la serie de Pablo Larraín con Mercedes Morán y Dolores Fonsi, Mis Muertos Tristes. O sea, Ay, sí, ya se viene un boom. te juro que menos mal que nosotros fuimos antes. Cuando vi que iba a ser la raíz, dije, nos mataban, si no. Por un lado, a nivel lanzamiento, ¿por qué decidieron postergarlo al verano? Enero suele ser un buen momento para lanzar, ¿no? Hay un público que está boyando ahí en medio de las vacaciones y que por ahí va al cine. Pero la película, no sé si no estaba prevista para lanzarse en el 2025 en determinado momento. No lo decidimos, decidieron por nosotros. Ah, Fue así de cruel. ah. Yo estaba en Sitges y la misma semana que estaba para volver, nosotros íbamos a tener el 30, habíamos armado esa fecha con muchísima anticipación, Halloween, bueno, le queríamos dar un poco ese marco. Y Mariana venía a Buenos Aires, que es un poco las notas que nosotros hicimos después de una proyección con Mariana, y bueno, y una semana, literalmente una semana para el otro, las salas de las distribuidoras decidieron poner otras películas y nos dijeron a nosotros que teníamos que estrenar el 15 de enero. En virtud de mi santo bautismo, apoyado en la palabra de Dios, yo, con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo, rompo, destruyo cualquier maldición hereditaria que venga desde cualquier momento de la vida intergenérica de este Hijo de Dios Padre, ahora y para siempre. Porque, digamos, viendo un poco las transposiciones y los guiones de tus
películas anteriores, ya digamos la valija de Benavides era sobre Samantha Schweblin, en otras películas fuiste co-guionista, y en este caso la transposición está a cargo de Benjamin Neistat. Más allá de que obviamente te debes haber involucrado mucho en las distintas etapas de la escritura, ¿por qué no figurás como co-guionista? ¿O por qué trabajaste en un material, si se quiere, ajeno, o doblemente ajeno, Mariana Enríquez y Benjamín Neistat? Porque me gusta mucho la idea de una creación tripartita y colectiva. El otro día hicimos prensa con Benja y dijo algo que fue lindo, que fue círculo virtuoso. Y hago eco también de esas palabras. Yo, primero porque el guión lo escribió Benjamín, concretamente, y nosotros trabajamos juntos teniendo encuentros, porque sí, y charlé, y en la última versión la reescribí yo, digamos, porque bueno, fue la versión final en la cual, la quinta me la apropié, todo conversado con Benja, porque también era la quinta de rodaje, en la cual ya había cuestiones en el cual tenía que apropiármela completamente a la película. Fue intenso y muy lindo el proceso con Benjamín, de hecho nos hicimos muy amigos finalmente. Intenso me refiero a muchísimas discusiones, nos peleamos un montón, pero la verdad es que en ningún momento se me ocurrió, me gustaba la idea de verdad de pensarlo de esa manera, de pensarlo como, en cualquier caso, mi lugar como una arquitecta, por decirlo de alguna forma, por si no que pudo juntar a las voluntades, que en cualquier caso reunió a las voluntades, y acá me refiero también al equipo de gente, por eso me gusta poner dirigida por y no una película de. Puede ser un poco romantizado todo esto, pero lo creo de verdad. Y acá en este caso, bueno, me parecía que tenía, y el proceso que sucede con la película también es interesante en ese sentido, porque está un poco la experiencia de los tres, porque si bien es una película que está basada en la obra de Enríquez y con un guión de Benjamín, no podría ser más biográfica para mí. Por las chicas, no podría ser más biográfica. Y Benjamín, absolutamente, porque está su biografía ahí, lo conversamos, y después también la de Mariana, porque las chicas de la Virgen de la Tosquera ella ya ha contado muchas veces que existen y que Silvia existió. Entonces, por eso creo que es linda la idea como de círculo virtuoso. Por eso decidí que mi lugar tenía que ser dirigida por. Buenísimo. Otra de las cosas que llama la atención es que se arriesgaron con un elenco de actrices jóvenes con poca, nula o mínima experiencia, que, digamos, a los fines comerciales no tenés, no sé, una figura que haya surgido de la televisión o alguien súper famoso, y eso es, por un lado, creo que muy lindo como desafío artístico y arriesgado en el terreno comercial. Entonces, ¿cómo evaluaste esta contradicción, si se quiere, o este riesgo? La verdad es que decidimos arriesgarnos. Decidimos conversado, tomamos esa decisión. Son actores muy jóvenes, por un lado. Entonces, no nos encontramos con un panorama en donde uno podría encontrar figuras, por decir algo, que realmente hagan una diferencia en el cine. En ese sentido, me parecía que para contar la literatura de Karen Enríquez y para contar el conurbano, con actores tan jóvenes, porque además, aparte, no quería que sean actores más grandes, no quería que sean chicos de 24 haciendo de pibe de 19 y todo eso, con actores tan jóvenes necesitábamos pibes, y además, aparte, pues me interesaba un poco salir de la lógica ahí, del límite de Cava para buscar chicos. Entonces, acá fue arriesgado. Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, nosotros teníamos una coproducción. Entonces, sí o sí teníamos que trabajar con actores españoles y mexicanos. Cuando empezamos a pensar quién podía ser la actriz española, evidentemente iba a ser la abuela, porque todo funcionaba. Más allá de que el personaje haya funcionado, me refiero a una cuestión orgánica de mi abuela hablaba española, funcionaba por una cuestión inmigratoria. Y claro, y después teníamos quién iba a ser el personaje de México, que en tanto coproducción tenían que ser personajes protagónicos. Y entonces, bueno, nada, todo el tiempo a veces se trata de pensar cómo hacer para que la película sea un universo coherente y cerrado y respire sin que se lean los hilos del actor de la coproducción, el actor que viene, eso también es un ejercicio que hacíamos. Y bueno, y entonces terminó sucediendo que finalmente dijimos, bueno, pero si Silvia es el factor externo,
si lo que sucede en el grupo es que es un grupo cerrado, como nosotros planteamos el guión, y Silvia es el factor externo, que sea Silvia la de México. Asumimos el riesgo de ir por actores desconocidos. Sí, porque eventualmente no iban en España, digamos, nosotros necesitamos una actriz que le funcionara para el elenco español. Claro, totalmente. Y en el caso del personaje de Dolores, ¿cómo fue? O sea, ¿hicieron un casting largo? ¿Vieron mucha gente? ¿Cómo fue un poco? Hicimos un casting abierto para todos los personajes, para Diego, para las chicas y para Natalia. Lo hicimos con Mana Mitre y con Katia Scherfman, ellas son muy buenas. Son muy buenas. Y además, aparte, son compañeras, ¿viste? O sea, claro. Y hicimos un casting abierto, me refiero a escuela, dijimos, corte flyer, ¿viste? Claro. Las escuelas de teatro de... Claro, sí. Sí, de José Cepaz. ¿Y Dolores Oliverio apareció al principio, apareció al final? ¿Cómo la última. ¿La última? De todos. Mira. De todos, sí. Sí, Dolores. ¿Y cómo te diste cuenta que era ella? Mira, había algo en Dolores, primero que Dolores llegó y no tenía ni idea qué venía a hacer. Venía a buscar trabajo. Entonces ya había ahí entonces vino con mucha displicencia y hicimos, lo primero que me llamó la atención de Dolores fue su voz, una chica tan como chiquitita y de cristal con una voz tan profunda, me pareció como bastante interesante y magnético, pero después no tiene formación de teatro, es bailarina, estudió en la escuela de Flavio Mendoza, y hicimos, en el casting ya estábamos todas recansadas con las chicas, y llegó Dolores, hicimos la escena, pasamos la escena en donde ella enfrenta a Silvia, de alguna forma, y a mí me pareció impresionante lo que hizo ahí, me cautivó. Me pareció que una escena que yo hasta ahora, que siempre había visto actrices buenísimas, pero que siempre caía en un lugar, es difícil, ¿no? Porque caía como en un lugar un poquito superficial, de una chica, digamos, de pronto ella traía como algo que era con mucha seguridad, no sé, muy magnético. Y ahí nos impresionó a las tres y decidimos entonces seguir apostando por ella y seguir haciendo castings y probándola. Y bueno, y fue una apuesta, Dolores, porque después, pero la que me parece que tiene Dolo, y que después un poco también lo comprobé cuando le pusimos la cámara, es el magnetismo. Claro. Que es esa sensación de que te imante. No sé si es belleza necesariamente, pero hay algo que sucede. Viste que el cine es lo que sucede entre la cámara y el actor. Totalmente. Entonces, es eso, es lo que está ahí, que es indescriptible, pero es eso. Estaba viendo una entrevista muy breve que hiciste con la DAC o con el canal de la DAC y hablabas un poco de influencias visuales, sonoras, algunas son más perceptibles, otras quizás no tanto, pero hablabas básicamente en términos visuales del cine de Lynch y de Terciopelo Azul puntualmente y a nivel sonoro de Lucrecia, ¿no? De un poco de como referentes o como nada, ideas en las que uno puede tomar para luego adaptarlo a tu cuentito, a tu historia. Quería ahondar un poco en eso. Lynch y Martel como referentas. Sí, pero siempre hay un montón. Después hay más referencias que incluso después cuando te dicen está esto, uno encuentra que está ahí, pero sí fueron las que charlamos muy concretamente con el director de fotografía. Y después también con el diseño, después durante el diseño de sonido. Fueron como estas referencias que son vectores de visuales y vectores sonoros. Y en
el caso de Lynch era muy difícil, era delicado el tono de la película y con todas esas escenas de violencia gráfica que sabíamos que queríamos abordar, con mucha crudeza. Y sobre todo, además, lo que sucede en el orden de lo sobrenatural, ¿no? En ese espacio, esa zona como la peli, como para mí, como los cuentos, está parada como en una zona liminar, ¿no? Como si en la frontera entre lo sobrenatural y el realismo. Y nos pareció que si había un autor que nos podía servir para poder interpretar esa idea y que caminaba como muy bien esa zona, era David Lynch. Y además, aparte, porque me parece un buen autor de los suburbios que están en sus películas. Entonces, por eso Terciopelo Azul, de hecho, casi como que es medio, no sé si es una referencia, pero el tipo de la manguera, digo, es como, hasta como unos guiños conversados incluso con Diego Tenorio, que es el DF. Entonces, para mí fue como contar el conurbano con una mirada lynchiana sobre el conurbano. En el caso de Martel, yo estudio a Martel medio obsesivamente. Me refiero, cuando estudio a Martel, me refiero literalmente como un estudiante, ¿no? Digo, miro las películas, paso las escenas y anoto. Pero siempre, a mí me interesa el género, y es algo con lo cual, ojalá, bueno, más allá de ojalá pueda seguir explorando, es mi plan. Entonces, lo trato de reinterpretar desde ese lugar. Y La Niña Santa fue también un vector. Primero porque, bueno, en tanto vinculación de las chicas, y construcción de ese vínculo en la puesta de cámara. También hay cuadres que son referenciados. Me parecía que también acá hay algo en donde las chicas son como un enjambre, son como una pequeña manada, siempre los pensábamos así. No tanto como unas amigas y qué sé yo, digamos, sino más bien algo un poco más peligroso, ¿no? Un enjambre de lobas, por decirlo de alguna forma. Claro, y había algo en esa idea de cómo en Martel y en la forma en que ella trabaja el sonido, la forma en la cual ella nunca firma la imagen con un sonido, sino que por el contrario, no, digamos, hace un corrimiento, mueve una operación medio socióloga, mueve significado de significante, y esa es una operación que para el género es como muy atractiva. Entonces, así lo fuimos como pensando. Hablando del cine de género y la incursión de las mujeres, bueno, nada, cuando uno piensa el cine de terror o el fantástico, a grosso modo, en las últimas décadas, siempre hubo una preeminencia masculina. Siempre se pueden encontrar, obviamente, mujeres destacadas, pero en el cine argentino puntualmente no hay alguien o hay pocas personas como vos que insisten, persisten, buscan. ¿De dónde viene esa fascinación y cómo te sentís un poco una rara avis y sentís que ahora estás un poco más acompañada a nivel local y global, digamos, con la irrupción de muchas mujeres haciendo terror y fantástico? Lo acabás de definir. Toda la vida fue una rara avis, que ahora se siente un poco más acompañada. Esa es la historia de mi vida. Sí, siempre fui rara. Siempre fui algo, siempre no pertenecía, sobre todo porque además aparte tengo una edad que en la época en la cual yo no estudié cine, dejé muy temprano, pero lo poco que, pero bueno. ¿Vos no hiciste imagen y sonido? Leí... Bueno, en realidad eso hice muy poquito de imagen y sonido. Ok. Siempre fui a la universidad, siempre fui a la educación, siempre fui a escuelas públicas, un poco por mandato familiar y porque hoy lo agradezco. Entonces decidí no ir a la FUC, por más de que igual tampoco lo podíamos pagar, pero decidí que no hagamos el esfuerzo. Pero después dejé rápido porque me puse a laburar de camarógrafa para un programa de televisión tipo Policías en Acción.
Pero sí, siempre era un poco el bicho raro, ¿viste? O sea, había algo sí, a mí el género me interesa, o sea, desde que soy, es algo que está tatuado, sellado, son mis intereses, es lo que me gusta, es la literatura con la que más conecto, es la experiencia que más me interesa, que más disfruto. Entonces, eso sucede de una forma como instintiva desde siempre. Digo, también para mí fue un descubrimiento haber encontrado un mundo macabro, por ejemplo, que era un Claro. videoclub que estaba. Entonces, yo soy una época en la cual de consagración del nuevo cine argentino, que también para mí está un poco en la peli, ¿no? De alguna forma. Pero claro, en una época en donde el género sí había un gran prejuicio sobre el género. Entonces, por más de que yo respetara a estos autores, igual en realidad básicamente me vinculé más con Martel, la verdad, lo tengo que decir, hacer una propuesta de género, más allá de que yo no sé si en ese momento tenía las herramientas para hacerlo bien, pero no importa, era un bicho raro. Y eso un poco también me terminó expulsando, la verdad, de los ámbitos académicos, honestamente. Entonces, pero bueno, también encontré en los márgenes compañeros del hacer, que fueron Demian Rugna, por ejemplo, que fueron, bueno, los chicos de Farsa Producciones, y entonces empecé a hacer por los márgenes experiencias de terror y de género, y para cuando llegamos a presentar una película al Inca ya empezaba a cambiar un poco la manera empezaba a haber una apertura, lo que hoy se transformó más en una validación quizás. Ahora, ese Sí. prejuicio que existió siempre, por lo menos en ciertos ámbitos críticos, académicos, festivaleros, también hubo como un vuelco, por ejemplo, siguiendo incluso el festival más grande del mundo, que es el de Cannes, le abrió las puertas y hasta se revitalizó Cannes con, no sé, Julia Ducournau, ahora con La Sustancia, Coralie Farjat, y de hecho en Francia empezaron a armar fondos para cine de género hecho por mujeres, o sea, súper sectorizado para Sí, levantarlo, específico. digamos. Acá estamos año luz porque ahora no hay apoyo para nada, hombres, mujeres, de comedias Sí. ni terror, pero digo, hubo como un vuelco a nivel mundial donde se prestigió algo que antes estaba como denostado en algún sentido. ¿Vos lo... Probablemente haya sido algo de la mirada femenina también. Ujú, Sí, absolutamente, y eso también es algo que, o sea, lo que sucedió acá también va en línea de lo que sucedió, lo que sucede en festivales internacionales, y eso es cierto, hay mucha más apertura por los festivales, y eso es interesante porque me parece que es, porque admite que el género ha sido, primero que siempre fue muy político y que es una forma sobre reflexionar, una manera de reflexionar sobre la realidad, ujú. con ese lenguaje. En tanto, mujeres, mira, bueno, sí puede ser que yo, eso es algo que respondo siempre un poco por ser mujer, pero, pero a ver, evidentemente íbamos a traer una nueva mirada sobre el lenguaje de cine de género. Evidentemente iba a suceder, porque los miedos no estaban expresados desde el punto de vista femenino, que es tan específico. Entonces, evidentemente iba a haber una renovación, evidentemente iban a suceder que iba a haber un nuevo punto de vista, iba a renovar la manera de entender este lenguaje. Eso me parece que es lo más interesante que sucedió con el cine de género y con estas autoras. Voy, concretamente, ellas dos me gustan mucho. Julia Ducournau más. Y entonces, sí creo que viene de la mano, no solo de que sí el cine de género, porque además, aparte, también se movió del lugar canónico y entró a fusionarse más con otro tipo de géneros, y eso me parece muy sano para cualquier cinematografía, en algún punto, no solo para el cine de género concretamente. Entonces, todo eso trae como... Y después también esa sensación que tenemos hoy de que de una realidad que se ha empezado a poner con el tiempo cada vez más extraña y cada vez más difícil de darle una explicación, y el género en algún punto siempre reflexiona sobre eso que no podemos terminar de definir. Y entonces por ahí ese espacio termina siendo un poco más contenedor. Y así, bueno, creo que tiene que ver un poco con estas cosas y tantas más, pero bueno. Y enhorabuena. Sí, totalmente. Eh, ¿cómo se piensa? Me imagino que debe ser un tema que los carcome a todos los cineastas hoy. ¿Cómo se puede pensar un oficio, una continuidad en un contexto tan hostil y tan cruel? No sé cómo lo manejaste, por ejemplo,
el año pasado vos estrenaste, está bien, debe ser un proyecto que venía de mucho antes, pero estrenaste un documental sobre una temática, bueno, una figura y una temática muy distinta, el tema de la comunidad trans, la figura de Claudia Pia Paudraco, etcétera, etcétera. Digo, son derivas, son proyectos que uno puede ir mechando, pero digamos, ¿cómo te visualizás vos en un contexto tan difícil como el actual? O sea, es que primero, el año pasado cuando estaba filmando, perdón, el año pasado no, hace 2 años, cuando esto ya se sentía y ya estábamos, ya el gobierno era el gobierno de Milei, y parte de haber tomado decisiones absolutamente radicales, no, de seguir mi instinto absolutamente con la película en términos de tono, sobre todo porque había personas que un poco me pedían que la haga más de terror. Eh, Fue tener una sensación de que no sabía cómo iba a volver ni cuándo iba a volver a filmar, y entonces si esta iba a ser bueno, un poco el drama, ¿no? Mm, Si esta iba a ser una película que después no pudiera hacer en mucho tiempo y hubiera hasta el final con mis decisiones. mm, Y así fui, y así fui con el elenco, y así fui con las decisiones de montaje, y así fuimos con todo. Salió medianamente bien, por suerte. Quiero decir, estamos todos transitando angustia, incertidumbre, y por otro lado, yo lo que creo que ahora estamos tratando de ver, ya después de 2 años de transitar estas emociones, es empezar a ver cómo nos reconstruimos, nos rearmamos y cuáles van a ser las herramientas con las cuales vamos a contar de acá en adelante. Es muy difícil, es muy difícil. Hay una sensación de... Ahora mismo no es tanto de angustia, yo creo que ahora cambió, digamos, en ese momento yo me sentía profundamente angustiada, deprimida, porque además no tiene que ver solamente tiene que ver no solo con el devenir profesional de mi carrera, sino con una cuestión muy concreta del trabajo, de qué vamos a trabajar. mm, Porque también me parece que hay que hablar de desocupación, que es lo que está mm, sucediendo en el sector audiovisual, totalmente. eh, Mm, de falta de trabajo, que es mm, algo que he conversado mucho con nuestros colegas, y no hemos sido capaces tampoco en estas cosas que uno piensa que hicimos, de dar cuenta de que esto es un trabajo que sostiene familias, mm, además de ser esto a lo que nos dedicamos con absoluta pasión. Entonces, sí, digo, se estaban las dos cosas. sí, sí, sí. Eh, Ahora, Así que, en un contexto como el actual y bueno, con las amenazas de que aún sea peor, con el tema de que los fondos específicos los fondos específicos. todavía llegan al Inca, aunque casi no se reparten, pero bueno, podrían hasta perderse o tendrán que discutirse cada año cuando se piensa, se arma el presupuesto nacional, bueno, sería una catástrofe más a una acumulación de tragedias. Pero veo como que hoy el universo está como escindido entre un cine de guerrilla, de escuelas de cine, de gente que filmó, filma y piensa seguir filmando por fuera de la industria, y los streaming, ¿no? Los streamers o el hecho en Argentina, estábamos hablando hace poquito recién de esta serie grande de un director chileno haciendo una serie argentina con actrices argentinas. Eh, ¿Vos te ves, no sé, filmando en el exterior o filmando para una plataforma de streaming en unas condiciones que quizás no sean las ideales en cuanto a autorismo, pero sí posibles en cuanto a contexto? No sé, como para salir de una situación que es, como decir, muy Absolutamente. angustiante, sí. Yo creo que hay que seguir, pero esto me parece, pero también es como pasada la angustia, lo que hay que entender ahora. Mira, si nosotros creativamente, cuando se financió la película, la podemos llevar adelante, creativamente tenemos que seguir buscando la manera de seguir filmando. Mm, Igual, de todas maneras, no solo no solo es una experiencia que quiero hacer, sino que me encantaría. mm, Yo tengo hoy, tengo 2 proyectos que sueño, y uno lo pienso en un marco de plataforma, por decirlo de mm, alguna forma, y otro en un marco más independiente. mm. Eh, sí, a por todo. Sí, ¿Y, yo pienso que sí. se puede saber algo más o menos de qué va o No, algo? no, no. No, es todo top secret. Un Pero, poquito por ahora sí. bueno, está bien. Pero bueno, se supone que, bueno, que esta película es, digamos, un salto artístico, comercial, etcétera, para vos y que haya recorrido tantos festivales prestigiosos y que ahora tenga su estreno y ojalá le vaya bien. eh,
te va a permitir seguramente o vincularte con compañías de streaming, ¿no? Esos servicios de streaming o productoras ligadas al streaming, o bueno, coproductores del exterior, que ya los tenés en este proyecto, pero bueno, evidentemente cuando la pata local es casi inexistente, se necesita mucho más, ¿no? Sí, Hay una sí. dependencia muy, Están, muy ¿eh? grande. Hay coproductores. También hay solidaridad con el cine argentino, Mm, la verdad. Eso yo lo viví muy concretamente. Entonces, sí, ojalá que sí, Diego. Hacia eso vamos, hacia eso mm. vamos. Y la última que tiene que ver un poco con, hablábamos de los avatares de la distribución y la exhibición, del cambio de fecha, etcétera, etcétera. Yo creo que todo director, directora le pone la mejor onda a los lanzamientos, quiere que sus películas se vean, pero también por falta de fondos o por a veces incapacidades, mucha película argentina pasa prácticamente inadvertida con un estreno mínimo. La gente incluso a veces te dice, yo no me enteré que esa tal película argentina se estrenó, porque por ahí eh, las películas tienen buenas críticas o la poca gente que lo ve le gusta, pero no hay tiempo para el boca en boca, para que la cosa funcione. Y quería preguntarte un poco por esa, o sea, veo que venís acompañando la película no solamente en festivales internacionales o el Bafisi o lo que sea, sino bueno, dando entrevistas como esta, poniéndole... ¿Cuáles serían como los deseos de que la película encuentre de alguna manera a su público? ¿Cómo poder acompañarla? ¿Cómo distribuirla en el interior? Que es un drama. Uno por redes sociales o lectores te dicen, bueno, pero la película, finalmente, todas las que ustedes hablan van a Ciudad de Buenos Aires y norte del Sí. Gran Buenos Aires y después no circulan, salvo con milagro que haya algún festival provincial al cual este, llegue para una función, una noche. Entonces, un poco ante este contexto también complicado, nada, si tenés alguna idea de cómo acompañarla, etcétera, etcétera. Nosotros charlamos mucho esto con los chicos, con el grupo, y estamos haciendo la apuesta, estamos apostando, estamos poniendo el cuerpo a full un poco por eso. Tuvimos la buena suerte de que hay una distribuidora que es BF Argentina que le gustó la película, entonces eso nos ayudó. La película, nosotros estábamos con deuda, quiero decir, no, plata no hay más. Pero se sumó una distribuidora, ¿no? Digamos que es entonces, en ese sentido nos ayudó y nos dio un gran empujón. Pero después fue sentarnos a pensar creativamente. Nosotros vamos a hacer, porque tenemos en cuenta lo que decís de lo que sucede en las provincias, entonces vamos a hacer una van premier, son chicas, pero vamos a hacer una van premier en Córdoba y en Mendoza y en Mar del Plata, además de la que vamos a hacer acá. Yo tengo ambición popular, yo quiero que esto te lo digo de corazón, o sea, si vos me preguntás a mí, yo quiero hacer películas para que las vea la gente. Yo tengo ambición popular, a mí me encantaría eso, digo, no quiero hacer un cine de elite, quiero hacer un cine popular. Por supuesto, pero esa es mi ambición verdadera. Y después empezamos a pensar estrategias, como por ejemplo, es verdad que tenemos a Mariana Enríquez que acompaña, y eso nos ayuda muchísimo en este caso, pero después empezamos a pensar estrategias como proponer un concurso de fanart, en donde... Lo vi en Instagram, sobre Sí, todo. en donde vamos a dar unos premios que son libros de Mariana, por suerte los firmó yo, pero en definitiva lo que terminó que fue recibimos 100. Y eso para mí y eso realmente no nos fue exponer el cuerpo, es pensar, porque nos propusimos ver cómo hacer para sortear un tema muy complejo que es la distribución para las películas nacionales. Que si imagínate, es como está el cine nacional ahora, imagínate hablar de distribución. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a por todo, veremos cómo nos va en la sala, pero así lo pensamos. Buenísimo. Bueno, nada, Laura, muchos éxitos, mucha suerte con el lanzado, mucha merd, porque en el ambiente hay que hacerlo así, que sea con éxito el lanzamiento del próximo jueves 15, La Virgen de la Tosquera, en las salas, vayan, está muy buena, y gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Gracias a vos. Un beso Chao, grande. Diego. Chao, chao.